Bueno, os comenté el otro día que Maxent viene de lo ha creado una persona que trabaja en una empresa telefónica, AT&T, un investigador de esa empresa, y que es un algoritmo para recuperar señales degradadas, ¿no? Y como os decía, es un poco nuestro problema. Lo que tenemos nosotros siempre es una señal degradada de la presencia de una especie, es decir, una señal secada. Hay mucha literatura sobre Maxent, hay mucha gente que lo ha aplicado. Supongo que al final hay poquita que lo entiende realmente. Yo no me incluyo entre los que lo entienden realmente, ¿vale? Así que lo que intentaré hoy es explicaros un poco por encima cómo funciona, lo justo para que podáis entender lo que estamos haciendo cada vez que lo usamos. Una de las ventajas que dice mucha gente que tiene Maxent es que puede trabajar con un número bajo de registros de presencia. En fin, yo no podría realmente confirmar esta cuestión, pero si leéis literatura, hay mucha gente que ha trabajado con especies 5, 6, 7, 8, 9 puntos de presencia y ha podido aplicarlo, ¿vale? Por lo que sabemos de modelos de regresión, trabajar con 4 o 5 puntos de presencia probablemente no es buena idea, pero aparentemente con Maxent funciona. Otra de las cosas importantes es que su interfaz gráfico es muy sencillo y entonces todo el mundo aprende a manejarlo en 6 minutos y a aplicarlo en 7. En las diapositivas os dejo los enlaces al sitio web, a tutoriales y demás para que ampliéis la información que os voy a dar hoy. ¿Alguien ha intentado leer el artículo de Maxent de 2006 de Phillips alguna vez? ¿Qué? Ese. ¿Lo has intentado? Sí. ¿Y cuánto lloraste? Mucho. Es que es muy para llorar, realmente. Es muy para llorar. La Maxent se basa en una hipótesis de partida, que es esta que está aquí, en el que a priori todas las celdas tienen la misma probabilidad de contener a la especie. A priori. Empieza trabajando con esa asunción. De forma que al final las especies usan el hábitat en función de cuánto hay disponible. ¿Os acordáis ayer cuando hablábamos de uso y disponibilidad? A priori Maxent asume que no hay ningún tipo de selección hacia una disponibilidad concreta, sino que la especie lo usa todo, ¿vale? Eso es como una hipótesis de partida. Y quedárosla, porque vamos a hablar de ella ahora, ¿vale? Pero esa es la hipótesis de partida. Cosas que son importantes a la hora de hablar de Maxent. El background. Ya sabemos lo que es el background. Lo hemos estado trabajando y sabemos cómo funciona. Otro elemento importante son las features. Cara, no sabría cómo traducirlo al español, ¿vale? Pero las features son todos los parámetros, básicamente, las variables, transformaciones y combinaciones de las variables. Porque hay una cosa que diferencia a Maxent de otros algoritmos, y es que Maxent, si tú tienes dos variables, él además hace el modelo con la multiplicación de ambas, con una transformación no lineal de ambas, con una transformación lineal de ambas, y al final uno o dos parámetros se te convierten en 7, 8, 9. Pero Maxent no te dice cuáles hace, cuáles usan y cuáles son importantes. Es decir, tú te dicen que lo hace, pero tú no sabes al final qué importancia tienen en el modelo final. Es decir, utiliza muchos más parámetros de los que tú le metes realmente a la hora de hacer el modelo. Esos son las features. Maxent genera curvas muy complejas. Ahí ahora explicamos cómo y por qué. Y una forma de controlar la complejidad de esas curvas se llama regularización. Hay un parámetro que según tú lo subas o lo bajes, las curvas te salen más complejas o más suaves. Y a la hora de ajustar el modelo hay una medida que se llama gain, que es una medida de ajuste interna del modelo. Son cosas que vamos a tener a la vista en el interfaz gráfico de Maxent y que vamos a necesitar modificar para hacer... O sea, esto no lo modificamos, ¿vale? Esto es un resultado. Pero las features y la regularización sí podemos tocarlas para obtener modelos de Maxent ligeramente diferentes. El artículo que a mí más me gusta recomendar y leer sobre cómo funciona Maxent
y que es realmente muy fácil de entender comparado con este del 2006, es este de aquí. Y a todos los que vayáis a trabajar con Maxent os recomiendo empezar por este. A ver, os hablaba de una especie de asunción inicial, que la probabilidad de presencia de la especie en todas las celdas es equiprobable, que todas las celdas tienen la misma probabilidad. Y esa, que está basada en la disponibilidad, depende de la disponibilidad de la extensión de nuestro área de trabajo. Sí, ¿no? Si yo tengo este área. ¿Qué pasó con mi...? Ay, no la veo aquí. Bueno, si esta es nuestra especie, ahora lo soluciono. Tengo dos áreas de trabajo distintas, la misma especie. La disponibilidad es la misma en las dos áreas, la disponibilidad de valores de una variable ambiental. No, ¿vale? Luego la extensión del área de trabajo influye en el background, influye en la disponibilidad y cambia esa hipótesis de partida, porque la cuestión es que si por ejemplo en este lugar los valores de temperatura están en este rango y en este lugar los valores de temperatura están en este rango, eso cambia mi background y cambia la disponibilidad de valores de temperaturas a lo largo del área y cambia la hipótesis de partida con la que Maxent trabaja. Luego, Maxent, como cualquier algoritmo con el que trabajemos con background, los modelos van a cambiar en función de la extensión que elijamos, ¿vale? Esa es la clave de la historia. Está como desplazado. Vale. Hay una recomendación general sobre esto, que es más fácil decirlo que hacerlo, y es: incluye en el background aquellos lugares que la especie puede alcanzar con su dispersión natural. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? ¿Y en qué tiempo? ¿Vale? Eso se llama restringir background. Y si vuelvo al dibujo anterior, o a otro igual, si yo tengo esta extensión y tengo esta especie, este área de distribución, o bien hago el background para todo el área de trabajo, o hay quien recomienda restringir el background a una zona que la especie pueda alcanzar por dispersión. Pero dispersión, ¿desde cuándo? Desde los últimos 5.000 años, 10.000, solo en el presente, ¿vale? Entonces es muy difícil realmente decir, oye, ¿dónde trazo yo realmente el background? Yo me he encontrado con este problema ahora y lo que he hecho es probar radios sucesivos de generación del background, comprobar la calidad de los modelos con los distintos radios y quedarme con uno de ellos. Pero es difícil a priori decidir cuál es la distancia o el buffer o la selección que tú debes hacer del background. Aquí vamos a usar todo el área de trabajo, porque yo asumo que en los últimos 4, 5, 6.000 años el oso es capaz de moverse a lo largo de todo el territorio europeo. Si trabajamos con una planta de pequeña distancia de dispersión, pues tiene más sentido restringir el background, ¿vale? Y quiero que entendáis eso. ¿Cómo se restringe el background? Se hace un buffer, se generan los puntos aleatorios ahí dentro, se convierte en raster y se mete ahí, ¿vale? No tiene mucha complicación, realmente. Os he hablado de las features, de cómo Maxent coge las variables y las transforma y las combina, etcétera, etcétera. Hay muchas formas diferentes de hacerlo. Esto, o sea, entra dentro de las partes que a mí me cuesta más, no tanto entender como aceptar de Maxent, ¿no? ¿Por qué estás haciendo todo ese tipo de combinaciones? Y simplemente lo hace para tener más predictores y para considerar interacciones entre las variables.
y o sea, es como para tener muchas más variables para poder ajustar el modelo. Pero para los que trabajamos con modelos estadísticos más normales, eso es hiperparametrización, ¿vale? Luego, bueno, la cuestión es que hay distintas formas de combinar, de transformar las variables. Las que son realmente raras o diferentes o tienen un efecto brutal en el efecto del modelo son hinge y threshold. Y eso implica, cualquiera de esas dos implica cosas como estas, ¿vale? Para que os vayáis haciendo una idea. Si esto es una curva de respuesta, cuando trabajamos con un modelo así lineal, pues puede ser un poco curvilínea, un poco sigmoidal, un poco... Es una curva paramétrica con ciertas restricciones. Las transformaciones hinge y threshold hacen que la curva pueda hacer así, ¿vale? Que pueda de repente caer o de repente subir en vertical. Y claro, la cuestión es un poco como Random Forest es capaz de hacer algo parecido. Random Forest es capaz de hacer algo un poco parecido. Y de hecho, en cuanto a complejidad, Maxent se asemeja a Random Forest en nivel de complejidad. Y bueno, la posibilidad de hacer esto hace que al final las curvas de respuesta puedan tener muchos picos que sean difíciles de interpretar, ¿vale? En este caso es porque tenemos estas dos features características. Por suerte Maxent nos da la posibilidad de desactivarlas y trabajar con curvas un poquito más suaves y más coherentes. Esas son realmente las dos en las que quizás nos vamos a centrar más a la hora de hacer un modelo o hacer un modelo un poco diferente. La regularización, os he dicho que había un parámetro con el que podías modificar cómo de complejo era el modelo, ¿vale? De aquí realmente lo importante es esto. La regularización evita el sobreajuste. Cuando tú ves un modelo que tiene muchos picos, muchos valles en sus curvas de respuesta, probablemente está sobreajustado, como hacía el GAM. Pues esto es como suavizar esa curva, ¿vale? Eso es lo que hace la regularización y lo vamos a probar. En general, incrementar ese valor hace que el modelo vaya siendo más y más sencillo hasta que finalmente se parezca a un GLM, prácticamente, dependiendo del valor de regularización que utilices. Y ahora voy a intentar presentar un ejemplo de cómo funciona el modelo medianamente por dentro, que tiene similitudes a la regresión con background ponderado. Esto es una variable ambiental, la temperatura media mínima del mes más frío. Y sacamos lo que se llama la curva de densidad, que es, esta curva representa la probabilidad de encontrar en el mapa anterior una celda con este valor. Por ejemplo, el valor más frecuente está en torno a 0, 1 aproximadamente, ¿vale? Esto es la probabilidad de encontrar en el mapa anterior una celda con un valor determinado. Eso se llama curva de densidad. Y esto es ¿cómo lo llamábamos el otro día? Disponibilidad. Esto es el background. Esto es el background de la variable. Esto es la disponibilidad de la variable en el territorio. Entonces, la hipótesis de partida es que como todas las celdas tienen la misma probabilidad de contener a la especie, y la especie, como se le asume a priori ningún método de selección de hábitat, ninguno, pues nos la encontraríamos exactamente con esta densidad, ¿vale? Esa es la hipótesis de partida. Vale, y ahora tenemos una especie y tenemos sus puntos de presencia. Esto es del atlas de vertebrados, el erizo moruno. Y sacamos los valores de la variable para todos los puntos y dibujamos la curva de densidad de los puntos sobre la variable. Y resulta que tenemos algo como esto, ¿vale?
ahora estamos ya saliéndonos de esa hipótesis nula, ya estamos viendo que realmente la especie, bueno, sí que selecciona unos valores que son bastante frecuentes, pero después también aparece en valores que son algo menos frecuentes de la variable a lo largo del territorio. Vale, ¿y qué hace Maxent con esto? Maxent funciona un poco como hablábamos del GLM con background. Da preferencia a aquellos sitios en los que la especie aparece en... ¡Wow! Me he quedado... Da preferencia a aquellos sitios en los que la especie está en condiciones que son raras a lo largo del territorio. Pero a diferencia del GLM con background ponderado, tiene todas estas features para dibujar la curva y por eso aparece aquí, clac, clac, este pico. ¿Vale? Clac, clac, este pico. Porque le está aplicando threshold y hinge para calcular la curva. Es decir, no es una curva paramétrica con restricciones, sino que es la combinación de distintas features. Y eso es lo que lo convierte en un algoritmo más complicado. Yo veo esta curva en un modelo de distribución y hombre, estaremos hablando de predicción, pero seguro que no es de nicho ecológico, ¿vale? Es un sobreajuste a los datos. Vamos a ver. He cambiado la regularización. He subido el valor. El de antes era... Vale, el de antes era por defecto. Ahora lo subo a 3. Fijaos la diferencia entre un modelo y otro. ¿Cuál de los dos es más sencillo? El segundo, ¿vale? Le hemos quitado cosas que quizás no eran tan representativas y nos hemos centrado justo en la parte en la que la especie ocupa sitios que son raros a lo largo del territorio. Eso es lo que hace la regularización, quitar cosas menos relevantes del modelo. Y fijaos que el Maxent tiene una configuración que se llama Auto Features, que si tú la marcas, él usa todo su armamento para ajustar la curva, ¿vale? Entonces la combinación de los Auto Features, que le dice, oye, usa todo, más la regularización, es lo que va controlando la complejidad de la curva. Ahora le he quitado dos de las features. Hinge, que es esa que provoca cambios así bruscos, y threshold, que también provoca step function, ¿vale? Y al quitárselo, fijaos lo que pasa con el modelo, se me convierte en un equivalente a un GLM o a un GAN, ¿vale? Más parecido a un GLM, obviamente. Y fijaos que el óptimo está justo en este pico óptimo de presencia de la especie, es decir, está descartando esto como algo que podría ser un proceso aleatorio y se está centrando en la parte en la que hay una selección obvia del organismo por un rango concreto de valores de la variable que son relativamente raros en el territorio. Ahora, esto de aquí es el modelo. El modelo que Maxent está calibrando con una sola variable. ¿Cómo representamos el modelo en un mapa? Por algún motivo Maxent lo hace de tres formas diferentes. La primera, que es el raw output, todas las celdas suman 1. Y entonces una celda concreta puede tener un valor de 0,000000007 no sé cuánto, ¿vale? Pero la cuestión es que este es el mejor resultado posible de Maxent, porque es el puro, el que no lleva ningún tipo de transformación, es el que corresponde directamente a las curvas de respuesta, ¿vale? Luego lo ideal es coger este resultado, escalarlo de 0 a 1, escalarlo de 0 a 100 y usarlo como mapa de idoneidad del hábitat. Eso viene en ese artículo que os he recomendado antes, por eso recomiendo leerlo, porque la siguiente transformación, que es el resultado logístico, es un intento de dar directamente valores de probabilidad, ¿vale? Tenemos aquí el máximo 0,18 y es una transformación del resultado anterior, pero es una transformación del resultado anterior asumiendo que la prevalencia de la especie, es decir, la relación que hay entre sitios en los que la especie está y sitios en los que la especie no está, es 0,5. Es decir, para poder obtener un resultado logístico tienes que darle a Maxent un valor de prevalencia. Y él, por defecto, si tú no le dices nada, usa 0,5, llevando a cosas como esta. ¿Vale? Fijaos la diferencia que hay entre uno y otro. Obviamente,
el segundo solo es una transformación del primero, pero una transformación hecha con un parámetro por defecto que está mal y que tú tienes que tunear a mano. Con lo que yo recomiendo esta, que es la pura, no tiene ningún tipo de transformación por medio. Sin embargo, la logística es la que viene por defecto cuando tú calibras un modelo de Maxent con una prevalencia de 0,5, lo que te da un resultado que suele estar mal. No, es algo que no llego a entender. Y hay otro resultado posible, que tampoco está mal a veces para usarlo, y que se basa en este principio. De el color rojo hacia abajo, el modelo contiene el 99% de los puntos de presencia. Del amarillo hacia abajo el 66%, del azul hacia abajo el 33%. Es decir, los valores del modelo representan sensibilidad. Proporción de presencias que quedan dentro de ese área del modelo. Entonces esto es como tener todos los thresholds posibles dibujados en un mapa de colores. De forma que yo puedo decir, oye, ¿a partir de qué sitio estoy dejando fuera un 40% de los puntos de presencia? Pues donde el color equivale a 40. Si os fijáis, en este caso, a ver, ¿vale? Es muy parecido, si no, se ve prácticamente idéntico en esta ocasión, ¿verdad? Pero no es, o sea, generalmente puede cambiar, depende un poco de la especie, porque esto además está hecho con una sola variable, ¿vale? Cuando metes más variables, interacciones entre ellas y el modelo es un poco más complejo. Entonces la idea, quedarse con el raw output y escalarlo de 0 a 100, o de 0 a 1, escalarlo en el rango de valores en el que estemos trabajando con el resto de modelos con los que estemos trabajando. Bueno, aquí lo tengo. Y ahora, hasta aquí, o sea, no voy a dar más de teoría de Maxent. El que quiera entender más, lo suficiente para escribir un material y método, debería leerse los artículos, ¿vale? Y ahora lo que os voy a enseñar es cómo ajustar modelos con Maxent, cómo evaluarlos, cómo proyectarlos, cómo hacerles lo del umbral de corte y todo lo demás. Y vamos a hacer varias ejecuciones, ¿vale? Y vamos a ir aprendiendo un poquito más en cada ejecución. Tengo solo una pantalla, así que voy a intentar... Bueno, primero os cuento que ¿dónde tenéis Maxent instalado? Está en la carpeta C taller 2. Hay una carpeta que se llama Maxent. Y en esa carpeta tenéis 3 archivos. El tercero es solo para la gente que trabaje con Linux. ¿Alguien trabaja con Linux aquí? Anda de losers. Nada, es broma. Los 2 primeros son para la gente que trabaja con Windows, pero es sorprendente que nadie, ¿sabes? ¿Y con Mac? Vale, pues con Mac tú necesitas este. Los 2 ficheros de arriba son para la gente que trabaja en Windows. Maxent es un programa escrito en Java. Entonces cuando yo lo abro, puedo abrir directamente el fichero que se llama .jar. El ordenador me va a buscar Java y si lo tiene, lo abre. La cuestión es que cuando lo abres así, el programa solo accede a 512 megas de RAM. Solo a 512, tengas lo que tú tengas en tu ordenador. Entonces el fichero BAT 512 nos da para lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Pero no para hacer modelos de alta resolución a escala continental. El BAT, si lo vemos, tiene aquí una orden y aquí pone 512. Ahí pongo lo que yo quiera utilizar de Java hasta un máximo de 2 gigas. Esto lo estoy explicando para los que sepan lo que es la memoria RAM, para los que sepan qué tamaño tiene y para los que sepan que van a necesitar trabajar con altas cargas de memoria RAM. El resto tenéis que leer un poco más para entenderlo, ¿vale? Pero si alguien necesita ampliar la memoria con la que trabaja Maxent, cambia ese número, 1024, y hasta donde yo sé en Windows el máximo es 2048.
Esos son 2 gigas de RAM enteros para Maxent, para meter capas de alta resolución y etcétera. Guardo el archivo y arranco desde ahí. Si es que funciona, que parece que no está funcionando en esta ocasión, vaya. Sí, yo es que como no lo uso en Windows, lo que es la gestión de errores no la conozco. Ahora mismo no va, luego busco cuál es el problema, ¿vale? De todas formas nosotros vamos a trabajar con él directamente. ¿Está instalado ya? Lo tenéis en la carpeta C taller 2 Maxent, buscáis maxent.jar y le pulsáis 2 veces. Sí, ¿no? ¿Dónde tenemos las variables y las presencias? ¿Quién no tiene Maxent arrancado aún? Vale. Las variables y las presencias deben estar en C, taller 2, resultados, a ver, resultados, un momento, que no me acuerdo dónde lo teníamos. Vale, tenemos por un lado una carpeta que se llama C, taller 2, resultados, Maxent, y ahí hay ejecución 1, ejecución 2, ejecución 3, ahí vamos a ir guardando los resultados, ¿vale? La voy a dejar aquí a la vista y ahí iremos guardando los resultados. Tenemos otra en taller 2. Estoy intentando ver dónde teníamos. Vale, creo que... Vale, en taller 1, perdón, que lo hicimos para las presencias y las... En taller 1 tenemos la carpeta variables y presencia. Y tenemos ahí presencia Maxent y variables Maxent, ¿verdad? ¿Sí? De ahí vamos a sacar los datos para alimentar al modelo, ¿vale? De variables Maxent y de presencia Maxent. Así que lo dejo aquí minimizado también para que lo tengamos todos a la vista. ¿Vale? Entonces tenemos ya claras 2 cosas. Tenemos una carpeta en la que tenemos las variables y las presencias. Tenemos una serie de carpetas en las que vamos a ir guardando resultados. En la presentación vendrá la configuración, ¿vale? Voy a ponerla un poco más pequeñita para tener espacio en pantalla. Lo veis desde el fondo, ¿no? La diapositiva. ¿Sí? Y el Maxent lo pongo aquí. Un poco más pequeño. Vale. Bueno, os comento un poco. Tenéis todos esta disposición ya, ¿no? O sea, tenéis localizadas las carpetas de donde están los datos y las carpetas en las que vamos a guardar las cosas. Maxent necesita un fichero de presencias. ¿Un fichero de presencias en qué formato? ¿De qué forma? El otro día lo hicimos. ¿Alguien se acuerda de cómo era el formato? Sí, pero el que ha trabajado con Maxent no me sirve. Bueno, ante la duda, y es algo que cuesta mucho hacer porque duele hacer esto, es leer la ayuda, ¿vale? Leer la ayuda. Ahí está todo lo que hace falta saber, o casi todo lo que hace falta saber sobre cómo funciona Maxent. Y lo primero, una de las primeras cosas que dice, input, muestra. Un fichero de comas separadas en el que la primera línea es el header con estos nombres, con el nombre de la especie, la longitud y la latitud. ¿Vale? Tenemos algo así. Si nos vamos a la carpeta presencia Maxent, tenemos ahí varios ficheros, por ejemplo, presencia completa CSV. Así es presencia completa CSV. ¿Vale? Tenemos el nombre de la especie, tenemos la longitud y tenemos la latitud. ¿Esto nos sirve para Maxent? Parece que sí, ¿no? Vale, la segunda cosa que Maxent necesita son las variables.
y lo que se le da... Bueno, vamos a cargar ya este fichero de presencias, perdón. Nos vamos a... Bueno, si no os importa lo voy a hacer con el ratón porque si no voy a acabar aquí peleado con... Una... Vale, me he ido aquí arriba a buscar, me he ido a la carpeta taller 1, variables y presencia, y he cogido presencia Maxent completo. Ahora necesitamos las variables. Sí, vamos a ver la ayuda. En serio, leeros la ayuda de Maxent, cuando toque. Fijaos, variables ambientales. Necesitas un directorio que contenga las variables. Las variables deben ser o formato SRI ASCII, descrito abajo, o con esta extensión, o formato de DIVA-GIS. ¿Quién usa DIVA-GIS? Nadie tampoco. Cualquiera de esos dos formatos les sirve a Maxent. Nosotros tenemos el primero. Los mapas que tenemos nosotros son SRI ASCII. Dice que viene descrito abajo, pero real... ¿Vale? Aquí describe cómo es el formato de los mapas que Maxent necesita para trabajar como variables, ¿vale? Y explica, hay número de columnas, número de filas, bla, 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 valores de no datos, fila 1, fila 2, fila 3. Y este es el aspecto de uno real. ¿Vale? Vamos a verlo. Nos vamos a ir a la carpeta variables Maxent y con el Notepad Plus voy a abrir una. ¿Vale? No tiene la misma estructura que viene ahí en la ayuda, ¿vale? Luego también nos sirve. Las variables deben tener todas la misma extensión, misma resolución, mismas celdas nulas. Bueno, pues ahora vamos a señalarle. No, a priori no, pero es que es como el estándar de este formato. Pero en la función de guardar los mapas puedes cambiar el lineal al que tú quieras. Bueno, pues nos vamos a la carpeta en cuestión en la que están las variables. Solo seleccionamos la carpeta, no hace falta entrar a la carpeta. Seleccionamos la carpeta y le decimos abrir. Y ya nos lee todas las variables. Y bueno, para los que trabajéis con variables categóricas, fijaos que ahí os dice la variable de qué tipo es continua o es categórica, porque hay variables las que son semicontinuas que es difícil identificarlas. Entonces, si tú tienes una variable que es categórica, díselo, porque la va a usar de forma distinta en el algoritmo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver cómo es la... Vale, venga, yo me he equivocado y es presencia Maxent entrenamiento, no es la completa, perdón. Presencia Maxent, presencia entrenamiento. ¿Qué diferencia hay entre la de entrenamiento y la completa? La completa es todo y la otra... Exacto, ¿vale? Exactamente igual que en el resto de modelos que hemos usado y son los mismos puntos. Vale. Vale, nos dice... Esto lo estoy usando como receta porque no me acuerdo de memoria de lo que quiero hacer. Marcamos dos boxes, aquí a la derecha. Crear curvas de respuesta y hacer jackknife para analizar la importancia de las variables. ¿Vale? Este y este. Marcamos ambos. Y ahora, en Settings, que es esta de aquí, en la pestaña Avanzado, cambiamos el
sample radius. Esto no es un parámetro del modelo, esto es solo para dibujar el mapa. Los puntos de presencia que Maxent dibuja en el mapa salen súper grandes y tapan cosas. Con esto simplemente los dibujamos más pequeñitos, ¿vale? Aquí. Le ponemos un -10, un -15, da igual. Es decir, es un parámetro estético, ¿eh? No tiene nada que ver con el modelo. Cambiamos el valor y cerramos. Y ahora tenemos que decidir dónde quiero guardar los resultados. Luego pincho aquí y me voy a la carpeta del taller 2. Resultados, Maxent, ejecución 1. Seleccionamos la carpeta y nos tiene que aparecer aquí la ruta de la carpeta en la que voy a guardar los resultados. ¿Sí? Vale, pues ya le damos al modelo a correr. A ver, una cuestión muy obvia es que los puntos de presencia y las variables deben estar en el mismo sistema de referencia. No, sí, parece que sí, pero mucha gente acaba metiendo UTMs con latitud, longitud. Entonces, atención a eso, ¿vale? Bueno, mientras tanto, os explico una técnica para ver qué variable es más importante en el modelo. Cada una de estas líneas es una variable predictiva y yo quiero saber cuál de ellas es más importante. Entonces hago un proceso secuencial en el que hago el modelo solo con esta variable y con todas las variables menos esta. Es decir, hago dos modelos. Uno con la variable y otro con todas las variables menos esa. Entonces esto lo convierto en un modelo. A ver. Y esto en otro modelo, ¿vale? Y ambos los evalúo. Ambos los evalúo de la forma que sea y comparo los valores de evaluación. Lo repito con esta. Hago el modelo solo con esta y con todas menos esa. Los evalúo y comparo. Y sucesivamente. Eso es el jackknife, ¿vale? Y eso te permite saber el efecto que tiene quitar la variable del modelo con respecto a todas las demás. Y esa comparación está en los resultados de Maxent. Ahora la vamos a ver. Ya terminamos. Nos vamos a la carpeta ejecución 1. Y ahí abrimos el fichero con la extensión .html. Se va a abrir en un navegador. ¿Qué? Vale, vamos a ir siguiendo la presentación. ¿Quién no tiene el resultado de Maxent? ¿Por qué? Ah, vale. Da igual, a ver, por favor, vamos a discutir el resultado en pantalla. Dejad vuestros ordenadores un minuto, ¿vale? Vamos a discutir primero las curvas de respuesta. Hemos marcado un box que decía dibuja las curvas de respuesta, ¿sí o no? Vale. Esto son las mismas curvas de respuesta que dibujábamos con Plotmo para los otros modelos, ¿verdad? En este caso, las curvas de respuesta están calculadas, un modelo para solo esta variable, otro modelo diferente para esta, otro modelo diferente para esta, es decir, no hay efecto de ninguna de las otras variables. Este es el efecto de cada variable aislada. Fijaos las caídas que tiene, los ángulos que tiene, porque tenemos la configuración por defecto. ¿Se entiende? Cada una de estas curvas, un modelo por variable.
en el siguiente conjunto de curvas, aquí ya están implícitas todas las interacciones entre todas las variables. Y aquí hay que interpretarlo exactamente igual que interpretábamos el de Random Forest. Esta curva solo adopta esta forma cuando todas las demás variables se ponen a su valor promedio. Porque en este caso el modelo de Maxent, como el de Random Forest, es una sábana de n dimensiones muy plegada en el espacio, en el que los valores de una variable dependen de los valores de otra variable, ¿vale? Y por eso solo podemos dibujar una aproximación a la curva de respuesta. Y el problema es que en algunos casos, y los que dentro del modelo está interaccionando con otras, no sabría deciros el porqué de esta diferencia, ¿vale? Por eso para estos análisis yo prefiero GLM, porque es mucho más obvio ver ese tipo de efectos. Podría yo empezar a comparar la interacción de BIO 14 con BIO 6 o con BIO 5 para ver si al meterla en mi GLM la curva de respuesta cambia. Pero aquí no tengo ninguna herramienta para saber cómo es eso. Las curvas de respuesta las puedo ver con más detalles si pincho sobre ellas, ¿vale? Vienen a una resolución más alta. ¿Se entiende? ¿No? Esto lo hemos estado haciendo con Plotmo de forma rutinaria ya. La segunda cosa que vamos a ver es el análisis de Jackknife que os he comentado, ¿vale? Vamos a verlo. El Jackknife es un análisis así con... es este de las líneas. Esta tablita de aquí, mejor ni la miréis, porque la forma en la que está calculada la contribución de las variables no tiene mucho sentido. Pero aquí tenemos ese proceso iterativo de hago el modelo con solo la variable y el modelo con todas las variables menos esa. Y aplico, ¿os acordáis que os hablé del gain, que es una medida de ajuste dentro del modelo? Entonces tenemos este color para el modelo hecho sin la variable y el azul para el modelo hecho solo con esa variable. Cuanta menor es la diferencia entre ambas barras, más importante es la variable. En este caso, pues tenemos BIO 5, que nos decía Random Forest sobre la importancia de las variables. ¿Cuál era la más importante? ¿Os acordáis? Era BIO 5 también. Era BIO 5 también. Entonces, simplemente mirando este análisis ya tengo una idea de que BIO 6 y diversidad topográfica tienen el mismo efecto, más o menos. Y que BIO 5 es la más importante. Y así, ¿vale? Y de esta ejecución creo que ya estamos. Ajá, sí, una cosa importante es que en la carpeta de resultados, aquí, este fichero es el modelo, el mapa GIS, que lo podríamos importar a R o a un GIS para dibujarlo con otros colores, para verlo, etcétera. Pero es el mapa con la extensión .asc. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? Extensión .asc. Vamos a ver el resultado del modelo, aunque ahora mismo realmente no es justo lo que más me interesa. Porque además la salida para el modelo que hemos elegido es la logística. Y ya hemos dicho que no funciona bien, ¿vale? Pero bueno, en el fondo, si miráis el modelo y os acordáis un poco de los de ayer, es la misma historia. Porque lo que no suele hacer un modelo es empezar a representarte zonas de idoneidad del hábitat completamente distintas a las de otros modelos, porque todos se basan en la misma información de partida, ¿vale? Bueno, vamos a ir a por la segunda ejecución.
Vale, ahora solo vamos a cambiar una cosa pequeña. Vamos a cambiar la regularización y la vamos a subir a 3. Y vamos a guardar el resultado en ejecución 2. ¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? Aquí simplemente cambio el 1 por un 2. No hace falta que busque la carpeta, ¿eh? No hace falta que busque la carpeta. Cambio el 1 por un 2. Y ahora nos vamos a ir a los settings. En Basic. Y en la pestaña Basic de los settings, este parámetro de aquí es el que lleva la regularización. Lo vamos a cambiar a 3. Simplemente cambiamos el valor y cerramos. Y vamos a ejecutar. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos a simplificar el modelo. Vamos a ver los resultados de la ejecución 2. Vale, aquí tenemos el anterior. Esta es la ejecución 1 y esta es la ejecución 2. ¿Vale? Hay una diferencia obvia, ¿no? La regularización ha empezado a quitar segmentos menos relevantes y ha hecho el modelo un poquito más sencillo. Eso a priori no debería cambiar la importancia de las variables, ¿eh? A priori no debería cambiarla. Pero sí es obvio que le quitamos ruido al modelo, ¿verdad? Fijaos, ¿no? Ahora se ve un poquito más claro. Luego, estos son dos modelos de Maxent diferentes. ¿Con cuál me quedo? ¿Y por qué? ¿Con cuál me quedo y por qué? Con el segundo, porque decías que visualizaba la curva. Pero eso ¿por qué? Porque es más sencillo. No te estoy discutiendo todavía lo que estás diciendo, me quedo con ello y esperando a que... ¿Por qué? ¿Cuál es mejor? El segundo, ¿por qué? Las curvas de respuesta tienen más sentido con respecto a lo que tú consideras un nicho ecológico, ¿verdad? ¿Qué más? Ni idea, ¿no? A priori, no tenemos elementos... Dime. Porque en el segundo modelo, porque el gain es menor que en el primero. ¿Por qué qué? El gain, porque es menor el valor. En el segundo modelo, menor que en el primero. Porque ahora ya, a la hora de medir el ajuste, el primero ajusta mucho mejor a los datos que el segundo, ¿vale? Por eso el gain es menor. Y otra cosa que podemos mirar, si nos vamos arriba, donde pone sensitivity versus specificity, ahí tenemos unos AUCs. Estos AUCs están calculados. No quería hablar todavía de la evaluación de los modelos, ¿vale? Pero este AUC que aparece aquí en rojo lo calcula Maxent con los mismos puntos que tú le has metido al modelo. Luego eso no está bien, pero sí que nos permite ahora mismo comparar ambos modelos. Y el segundo modelo tiene 0,89 y el primero es 0,91. Es decir, parece que el primero predice mejor la presencia de la especie, pero porque estamos evaluando con los mismos puntos con los que hemos hecho el modelo. Entonces, como el segundo lo hemos suavizado, se desvía de la posición de los puntos. Obviamente, se lo hemos dicho, no lo sigas perfectamente, ¿vale? Esa es la diferencia entre uno y otro. El primero está completamente sobreajustado a la distribución de los puntos de presencia porque le hemos dejado a Maxent que lo haga. Oye, sé libre y pasa por todos ellos. Ahora le hemos dado, o sea, le hemos pedido que sea un poco más descuidado. Y por eso la evaluación es peor y a cambio las curvas son más sencillas. Ahora desarrollemos más esta discusión. Vale.
Vamos a ir ya a la tercera ejecución. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a 1, pero vamos a desmarcar estas tres cositas, ¿vale? Vamos a irlo haciendo. Cambiamos aquí a ejecución 3. Y aquí desmarcamos este box, desmarcamos el siguiente y desmarcamos el siguiente. Estamos quitando aquellos que generan subidas y bajadas. Nos vamos a los settings y cambiamos el multiplicador de regularización a 1 de nuevo. Y ejecutamos, ¿vale?